Ujú. Esperen que empiezo a transmitir por Facebook y empezamos. Comenzamos. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Karina Jafar y en nombre de SACIM les damos la bienvenida a este segundo seminario web del año. El tema que nos convoca hoy son los nuevos marcos interpretativos del debriefing y hoy tengo el agrado de presentarles a Munt García Font. Munt es enfermera de cuidados críticos, profesora asociada de la Universidad de Barcelona. En esta casa de estudios dirige diferentes programas relacionados con la simulación clínica, seguridad del paciente, investigación, y además coordina el máster de enfermos críticos y emergencias, entre otras cosas más. De más está decir que todas las preguntas las pueden dejar en el chat y al finalizar la exposición se las estaremos preguntando a Munt. Y bueno, gracias a todos por acompañarnos y principalmente a Munt, teniendo en cuenta la diferencia de horarios. Nosotros estamos acá con un mate, con una infusión, en plena merienda, y Munt está en horario de descansar. Así que bueno, adelante, yo, si querés, podés ir poniendo la presentación. Gracias, Karina, y gracias. Dime, Carla, perdón. Sí, vamos a dejar en el chat un formulario Google para que todos aquellos que están conectados puedan completar con sus datos la asistencia al webinar. Ahí lo pueden ir completando a su tiempo, ¿sí? No hace falta que lo hagan inmediatamente, lo vamos a dejar en el chat. Pues gracias por estar todos aquí, gracias a Sasín por la invitación. La verdad, recibí una llamada de alguien muy cercano, me invitó a hacer este webinar y tengo el placer de decir que me dijeron ¿de qué quieres hablar? ¿No? A veces dicen habla de esto y fue una invitación abierta. Y dije, pues quiero hablar de lo que más me gusta. Y dentro de todo el mundo de la simulación que me dedico, hay una parte en concreto del debriefing que me gusta mucho y me gustaría poderos explicar el viaje en que nos encontramos el equipo docente en el que estoy involucrada, y a lo mejor os puede servir de ayuda, a lo mejor no, y ahí es mi aportación y mi pequeño granito de arena. ¿De acuerdo? Voy a intentar... Necesito tener el feedback de si se ve bien o no, porque no tengo conciencia de ello. Sí, se ve bien. Perfecto. Pues la idea era hablar un poquito de los nuevos marcos interpretativos que podemos tener en el debriefing, y es un universo que está por explorar y vais a ver que esto no es totalmente figurativo. Estamos aquí yo y mi compañera, una de mis compañeras que estamos en el mundo de la simulación, y normalmente siempre hacemos viajes anuales por trabajo, pero siempre hacemos una pequeña escala, ya veis, ¿no? Aquí en el Cañón de Colorado nos escapamos en un congreso de SSH en Estados Unidos. Y ahí, pues en estas dimensiones te vienen muchísimas preguntas, ¿no? A nivel personal y a nivel profesional, ¿no? Y como viajo con una compañera, pues nos hacemos muchísimas preguntas. Y una de ellas era, nos preguntamos un por qué. Y el por qué era de ¿por qué nos estaba ocurriendo algo en nuestros debriefings y en nuestras simulaciones relacionado con el aprendizaje del alumno? Trabajamos sobre simulaciones yo creo que muy bien diseñadas, planificadas, todo el equipo docente con un alto conocimiento disciplinar del tema, con una plantilla yo creo que muy bien rellenada, muchísimos años de trayectoria de las mismas de las simulaciones, pero los aprendizajes de los alumnos no eran los mismos. Pero también es verdad que nos encontrábamos en que las simulaciones en que a veces Esther y yo hacíamos y no habíamos hablado respecto a esa simulación en ese debriefing, los resultados del aprendizaje de los alumnos eran muy parecidos. Decíamos, ¿por qué nos está ocurriendo esto?
por qué ante una misma simulación los resultados son diferentes y ante a veces entre simulaciones, entre situaciones no planificadas, los resultados sí son los mismos. ¿Por qué está ocurriendo esto? Hay algo que se nos escapa, ¿no? Entonces nos empezamos a preguntar el por qué, y uno de ellos es cuál es el objetivo de nuestros debriefings, ¿no? Sabemos que el objetivo del debriefing pueden ser muchos, dependiendo de si la simulación está en un ambiente de investigación, de evaluación, de formación, pero al fin y al cabo lo que queremos con el debriefing es aprender, ¿no? Y nos empezamos a preguntar qué significa aprender, cómo se aprende, quién aprende, por qué aprendemos, dónde estamos fallando o dónde estamos acertando en el significado de aprender, ¿no? Entonces empezamos a indagar antes de intentar buscar, antes de intentar encontrar nuevos marcos que nos pudieran ayudar, debíamos indagar en los cuales estábamos trabajando, ¿no? Y reforzarlos. Y me gustaría exponerlos, creo que todos lo conocéis, pero así todos partimos de una misma base, ¿no? La conocida práctica reflexiva que ya nos propuso Donald Schoen, su antecesor John Dewey, pero que no habló de este término, pero sí fue un predecesor con su obra de How We Think. Pero Donald Schoen, ¿no? Nos decía que era una disciplina que nos ayudaba a examinar los valores, las asunciones, ¿no? Y el conocimiento base que nos guiaba en nuestra práctica. Y él empezó a abogar por la epistemología de la práctica, porque decía que las situaciones prácticas, como dicen aquí, ¿no? Son inciertas, muy complejas, cambiantes, inestables, únicas, y que constantemente hay un conflicto de valores. Por lo tanto, si estamos en una situación totalmente incierta y cambiante, el profesional, cualquier profesional práctico, tiene que poner en duda sus valores, poner en duda su conocimiento, poner en duda sus asunciones y, por lo tanto, empezar a hacer la práctica reflexiva. Sí. Donald Schoen, como yo creo que vosotros ya conocéis todo esto, pero así hago un pequeño repaso, nos habla de que nos encontramos normalmente en situaciones problemáticas, las cuales, como ya hemos dicho, ¿no? Son inciertas y complejas, y en esas situaciones problemáticas ponemos en marcha lo que denomina conocimiento en la acción. Este conocimiento es un conocimiento tácito, implícito e inherente de cualquier profesional que se va generando a medida que se va encontrando con nuevas situaciones prácticas. ¿Sí? Y por lo tanto ese nuevo conocimiento tácito significa que es ese conocimiento que está dentro de uno mismo y que cuando le preguntas por qué has hecho esto, normalmente te responden no lo sé, porque está tan adentro que son incapaces de explicarte el por qué. Ese es el conocimiento tácito y es inherente, se va acumulando a lo largo de los años, a lo largo de las experiencias en las cuales estamos haciendo también una reflexión posterior. Pero ¿qué ocurre? Que muchas veces estas situaciones problemáticas son diferentes y el conocimiento en la acción que tenemos no le puede dar respuesta. Y es lo que nosotros hacemos en simulación, provocar una situación problemática que los profesionales que actúan en esa simulación, o estudiantes, etcétera, no tengan ese conocimiento tácito y por lo tanto tengan que desarrollar la reflexión en la acción, ¿no? Es un conocimiento creado in situ, un conocimiento que se crea a través de un diálogo constante con la propia situación problemática, así le he denominado Donald Schoen, y es fruto de un resultado inesperado, ¿no? Y fruto en esa conversación con la propia situación problemática se van recolectando datos y por lo tanto se van generando nuevas acciones hasta poder dar respuesta. Y en estas acciones se va creando nuevo conocimiento. ¿De acuerdo? Esto es lo que nosotros provocamos en la simulación y durante la simulación los participantes están haciendo reflexión en la acción, in situ. ¿Vale? Posteriormente, nos vamos a hacer una reflexión sobre la reflexión en la acción. A posteriori, tranquilo, sosegado, y analizamos los procesos que hemos tenido durante la acción y las reflexiones que hemos tenido dentro. Eso es lo que hacemos nosotros en simulación y donde embarcamos el debriefing, sobre todo es aquí. También tened en cuenta que los participantes cuando salen del debriefing continúan pensando en su casa, en el metro, en el coche o en donde viajen, incluso días posteriores, hacen reflexiones. ¿Sí? Pero nosotros hacemos en un marco temporal en el debriefing en esta reflexión sobre la reflexión en la acción. Esto es lo que nosotros trabajábamos con nuestro equipo. ¿Cómo?
pues con 50.000 millones de modelos que existen, no voy a hablar de ellos, entiendo que cada uno de nosotros se ve más cómodo con uno o con otro, ¿de acuerdo? Y sí que comparten muchísimas fases, ¿no? Las he agrupado, que son yo creo que las más conocidas, pero hay debriefings de 3, 4, 5, 6, hasta 7 fases, pero las 3 que vamos a presentar ahora muy rápidamente son conocidas y todas las comparten. Una primera fase que es emociones o reacciones más una descripción y resumen, una segunda fase de análisis y una tercera de cierre y conclusiones. ¿Qué hacíamos en nuestro equipo? En una primera fase de emociones, lo hacíamos para hacer una descarga emocional, es una transición para realizar el proceso reflexivo y detectar in situ los intereses, las preocupaciones, ¿no? Las creencias que ya tienen, etc. ¿Qué ocurre? Que si no hacemos esta primera fase de descarga emocional, el participante se ve inundado de emociones y le es muy complejo seguir reflexionando y yendo a un plano más cognitivo y pueden impedir la reflexión. Una segunda fase o primera fase B, depende del modelo en que nos escojamos, que lo que hacemos es una descripción y resumen para construir una realidad conjunta. Pensad que durante la simulación, y también en las vidas reales, la vivencia es única, es personal. Y lo que tenemos que hacer es una construcción conjunta y compartida de lo vivido, para así llegar a un objetivo a través de la intersubjetividad de los sujetos que la viven. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre? Que si no lo hacemos, los participantes pueden tener omisiones, pueden desconocer mucha parte de la información y por lo tanto no podrán realizar las reflexiones de la misma forma. También el facilitador ha vivido otra realidad, que es la que hay detrás del cristal o a unos metros de distancia, y no es la misma que los participantes. Tiene que estar en esa construcción compartida. ¿De acuerdo? Posteriormente, en la fase de análisis, entiendo que es la más larga y la más compleja y donde voy a entrar cuando termine esta primera parte, donde se discuten los objetivos emergentes o preestablecidos, donde indagamos en los procesos de pensamiento de los participantes, diagnosticamos dónde se encuentran los participantes respecto al objetivo que queremos abordar y reflexionamos en cómo mejorarlo para futuras ocasiones. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esta fase de análisis? Yo la divido en 4 subfases, ¿no? Primero exploramos dónde se encuentra el participante respecto al objetivo, qué es lo que él piensa, qué es lo que él cree. ¿Sí? Diagnostico, es decir, intento ver si hay un gap por arriba o por abajo, si está donde yo quiero, o si está muy por debajo del objetivo que quiero abordar. ¿Sí? Hago una exploración y un diagnóstico para luego reconstruir y reflexionar de forma conjunta y, por último, transferir. Eso es lo que hacemos en la fase de análisis. Última fase, la fase de conclusiones de cierre en un debriefing. Exponemos el resultado de aprendizaje, lo verbalizamos y también es una forma de nosotros como facilitadores de poder capitalizar el conocimiento que se ha adquirido a nivel individual y a nivel colectivo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre si no lo hacemos? Los participantes pierden una oportunidad más de aprender porque es un proceso neurolingüístico, ¿no? Que ya pasamos un plano de transferencia, es un proceso más de aprendizaje y el conocido efecto halo. ¿Qué ocurría? Todo el equipo teníamos la estructura en mente, objetivos, ¿no? El conocimiento disciplinar, la práctica reflexiva, entendíamos el proceso de reflexión en la acción, reflexión sobre la reflexión en la acción, trabajábamos bajo ese marco interpretativo, bajo ese paradigma del profesional práctico, pero los resultados eran muy diferentes. ¿Por qué? Teníamos que profundizar un poco más, ¿vale? Y nos pusimos en contacto con nuestros colegas de la Facultad de Educación, que tenemos un lazo muy estrecho a nivel profesional, de investigación, de formación y también yo creo que era ya de amistad y reflexionamos mucho con ellos, ¿no? y trabajamos con ellos. Y es verdad, el aprendizaje se creía que era lineal, binario, que se iba acumulando. Siempre decimos el conocimiento es constructivo. Bueno, sí, pero no se acumula de forma lineal y exponencial. No podemos trabajar bajo esta perspectiva. Tenemos que trabajar bajo otro paradigma. El aprendizaje que tiene el alumno en un tiempo real es una vorágine. Son movimientos de avance, de retroceso, saltos, deslizamientos laterales, como dice el doctor Medina, ambigüedad oscilatoria
aleatoria, con zonas de penumbra. No tiene una representación fija en la mente del alumno. Es muy errático. Es situado, por eso el tema de la simulación, ¿sí? Pero es muy dinámico, es muy cambiante, es un universo. Y ese proceso de aprendizaje que no es lineal, no es acumulativo, no podemos trabajar bajo una línea igual de algo que no es así. Tenemos que trabajar bajo otro paradigma. Cuando nos presentaban esto decimos, ya, pero esto es como aquí arriba, ¿no? Me estás hablando con palabras muy superfluas, ¿no? O muy exóticas, y esto cómo lo aterrizo en mis debriefings, ¿qué hago, no? Y nos presentaron, yo creo que unos marcos y unos conceptos súper interesantes. Uno de ellos es el marcadores de reconocimiento. Son elementos presentes en el proceso dialógico del participante, es decir, cuando él está hablando, cuando él se está comunicando, cuando estamos en medio del debriefing, tanto en la fase de emociones, en la fase de resumen, en la fase de análisis y en la fase de cierre, hay unos elementos en su comunicación que deben ser detectados in situ o previamente por el docente que le permitan vislumbrar en qué punto del aprendizaje del objetivo concreto que queremos abordar se encuentra. Sé que esto es muy complejo, ¿eh? Bien. Si vemos esto, yo creo que es quien tiene niños, esto ya lo está empezando a hacer o ya lo ha hecho, yo lo hacía de pequeña, une los puntos, yo veo un caballo, ¿no? Uniendo los puntos de forma virtual. Pero alguien que es experto en la materia, imaginad que esto es el proceso comunicativo del alumno, la verborrea del alumno, cuando está en un debriefing empieza bla, 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 y de repente dice una palabra, un marcador de reconocimiento. En este dibujo sería el 53 y solo se daría cuenta el experto. ¿Por qué el 53? Porque nos vislumbra en qué punto se encuentra el alumno. Si el alumno de repente menciona el punto 53, yo veo que está viendo el unicornio. Un marcador de reconocimiento son elementos que nos permiten detectar en qué punto se encuentra. Muchos artículos de simulación hablan de perlas, ¿sí? Pero esto es un poco más vago. Balsef ya en el 2011 hablaba de estos marcadores que deben ser detectados. ¿Por qué? Porque si detectamos estos marcadores de reconocimiento, podemos ver en qué punto del aprendizaje se encuentra y por lo tanto el feedback y la retroalimentación que le podamos ofrecer al alumno va a ser mucho más precisa, va a tener mucho más significado para el alumno, va a poder realizar un aprendizaje mucho más significativo para el alumno, porque estás dando justo en el clavo que él necesita. Y son pequeñas palabras. ¿Sí? Luego os pondré un ejemplo con un vídeo para que podamos detectar marcadores de reconocimiento. Pero esto es algo que está tanto en la fase de emociones, de resumen, de fase de análisis, incluso en el cierre. ¿Sí? Vamos a otro tema. Una pregunta que yo creo que todos los que trabajáis en el mundo de la educación os la hacéis. ¿Por qué algunos estudiantes se quedan atascados mientras otros lo logran con relativa facilidad? Pues bien, esta fue la pregunta de investigación que se realizaron unos investigadores y a partir de ahí encontraron lo que se denominan los conceptos umbral. Meyer y Land, 2003-2005, desarrollaron este término, los conceptos umbrales, cómo ha evolucionado un poco el concepto umbral a experiencias de aprendizaje, también se les denomina experiencias umbrales, y son experiencias, conceptos tanto pueden ser cognitivos o instrumentales o actitudinales, que ellos denominan que actúan como portales, es decir, que te permiten transicionar de una dimensión a otra, es decir, que el alumno permite ir de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Y por lo tanto le permitirá, una vez traspase ese portal del concepto umbral, le permitirá razonar, actuar y ser según la disciplina que se le estamos enseñando. Y diréis, ¿qué es esto? Bien, vamos a poner un ejemplo práctico. Se han estudiado conceptos umbrales en distintas disciplinas y una de ellas les voy a decir geología. Un concepto umbral en geología, sobre todo en primero de carrera de geología, es los años geológicos. ¿Por qué?
hablé con un amigo mío geólogo, por casualidad es geólogo, y le pregunté esto y me dijo, Simón, dice, yo de repente llegué a la facultad con 18 años y para mí la historia tenía pues 2000 años, como mucho, pues tírale 2000 antes de Cristo, 4000 años. Pero a mí me estaban hablando de millones de años. Yo era incapaz de mi mente comprender eso y me costó meses. Dice, una vez tuve la edad geológica, los años geológicos muy claros en mi mente, despegué, lo comprendí todo. Esto es un concepto umbral. Ese concepto o esa experiencia de aprendizaje ya puede ser también una habilidad, puede ser una actitud, ¿sí? Que te permite, una vez lo adquieres, se te abre la luz y puedes seguir al siguiente nivel. ¿Qué ocurre? Que muchos alumnos a veces no han llegado a ese concepto umbral, los continuamos intentando tirar para adelante y no lo comprenden, por lo tanto se quedan atascados. Hay que empezar a descubrir cuáles son los conceptos umbrales en nuestra disciplina. ¿Por qué? Porque estos conceptos umbrales, como dicen aquí, se han definido como transformadores, integradores, seguramente son irreversibles, son delimitados. Mirad si es irreversible, que el geólogo a mí me habla a veces me habla en millones de años como si, no sé, fuera lo más normal del mundo, ¿no? Y ahora me cuesta hablar en euros, a él le cuesta, en pesetas, que es la moneda que teníamos antes aquí en España, a él le cuesta a veces decir 100 años, es que 100 años no, mi cabeza no la entiende, yo hablo en millones, porque ya es irreversible, entra dentro de uno de sí. Un concepto de la enfermería, cuidar. Porque cuando uno entra en la facultad de enfermería y empieza a ser enfermera o empieza a estudiar enfermería, el cuidar es como curar. Y no es lo mismo. El cuidar tiene muchísimas vertientes. Y hasta que uno no integra lo que significa realmente cuidar, la profesión de enfermería no puede evolucionar. No puede una persona razonar, actuar y ser como enfermera. Un concepto umbral en medicina es la incertidumbre, el manejo de la incertidumbre. ¿Sí? Pasar de residente, ¿no? De estudiante de una residencia a adjunto, necesitas pasar por esa experiencia de aprendizaje de manejo de la incertidumbre. Esto es un concepto umbral. ¿Sí? Yo, por ejemplo, hago ventilación mecánica con alumnos del máster en femocrítico y un concepto umbral en ventilación mecánica es pues que los alumnos entienden todo el proceso fisiológico de la respiración con una presión y de repente entra una presión positiva por la boca y todo cambia. El proceso fisiológico es otro. Y ahí les cuesta mucho. Cuando lo entienden, ¡pah!, todo despega. ¿Sí? ¿Cuáles son los conceptos umbrales? Porque en el debriefing, si no conseguimos que un alumno atraviese ese portal, no podemos continuar avanzando. Por eso se quedan atascados. Vamos a intentar ver un ejemplo. ¿Vale? Esto es un debriefing grabado explícitamente para una formación que hicimos, no es real, pero sí que las conversaciones son muy trabajadas y parece real. ¿Vale? Y os voy a poner un fragmento que yo le hago una pregunta a María José de una cosa que ha hecho de soporte vital, da igual. Simplemente escuchad y os voy a indicar cuáles son mis marcadores de reconocimiento y referente a qué concepto umbral. ¿Vale? ¿No se escucha el audio? ¿Puede estar? Ah, no se escucha el audio, nada de nada. Ahí sí. No, no No, del video no. En el video no. Vale, pues vamos a buscar plan B, ¿de acuerdo? Que lo tengo por aquí. Si me dais 3 segundos, ¿vale? Mira que antes lo habíamos probado. Esto es típico de la simulación. Video sim. Y es el de... redirigir, ¿no? Apertura de fase, creo que era. Aquí. Vale. Bien, ahora me decís si lo oís, ¿vale? Por favor. Y voy aquí.
y aquí a compartir. Ah, ya sé por qué. Creo que ya sé por qué no había compartido audio en un inicio. Dejadme volver a probar. A ver, decidme si se escucha. En ese momento en concreto, me Se gustaría escucha. saber qué pasaba por tu cabeza, ¿no? ¿Qué había allí justo en ese momento? Bueno, cuando salí a buscar los parches, yo notaba que Nelson estaba muy nervioso y pedía los parches, y que esto se hiciera rápido. Entonces fui rápidamente a buscar el carro, ya cuando lo traje, le conecté los parches al paciente y yo asumí que él los veía, porque los parches son muy grandes, entonces los parches se ven. Y la verdad, como él estaba tan nervioso, yo tampoco quería molestarlo y decirle como, Nelson, ahí están los parches, porque capaz que él pensara después que yo era tonta, porque era obvio que tenía los parches. Entonces ahí yo me quedé como en la nada, como que no supe más qué hacer y no hice ninguna otra opción. Bien. Están hablando de los parches y aquí se entiende que quieren hablar del tema de comunicación, ¿no? Yo sobre todo trabajo dinámicas de equipo, trabajo en equipo, ¿de acuerdo? Y en una excusa de soporte vital, pues el objetivo que teníamos era comunicación. Y parece que todo ronda en comunicación, pero mi cabeza, ¡pum!, explota. ¿Por qué? Porque yo veo esto. En ese momento en concreto, me gustaría saber qué pasa. Dice, yo asumí, era obvio y no quiero molestar. Y aunque estamos hablando de comunicación, para mí son marcadores de reconocimiento que van hacia un concepto umbral que si no lo abordo antes, da igual que hable de closed loop, de comunicación cerrada, de cómo evitar los errores de comunicación, estrategias, técnicas, da igual, porque hay un concepto umbral que allí no está. ¿Sabéis cuál es? El de la responsabilidad. Yo no puedo continuar trabajando herramientas para mejorar la seguridad del paciente, para mejorar la comunicación. ¿Qué significa el closed loop? ¿Cómo hacerlo si esto no lo abordo? Porque entonces aprenderán o dirán sí, ¿no? El bucle cerrado, pero no lo integran. Para mí es un concepto umbral y es cuando trabajo con dinámicas de equipo, este es uno de los primeros. ¿Qué significa responsabilidad? Responsabilidad individual, colectiva, de equipo, respecto al paciente, la seguridad del paciente. ¿Qué hago yo con mi función, con mi rol, con mi posición jerárquica, con mi todo? ¿Sí? Entonces, a mí esas tres palabras van determinado con esto. ¿Qué ocurre? Que en un debriefing a veces, si tú no tienes este concepto umbral, hablado con el equipo, esto no es algo que a mí se me... A ver, al principio sí, pero ahora ya tenemos un equipo configurado y tenemos muy claros los conceptos umbrales que hay que abordar. Y no puedes pasar a un concepto umbral sin haber pasado antes por otro. Yo no puedo hablar de temas de comunicación y ciertos temas de comunicación si no he pasado antes por el tema de la responsabilidad. Sí. Por eso por eso yo creo que era el problema que teníamos en que muchos debriefings no llegábamos donde queríamos llegar. ¿Sí? Me sigues hasta aquí porque sé que es algo complejo a veces, ¿eh? Bien, profundizo un poco más. Si nos vamos a la fase de análisis, en la parte en que empezamos a reflexionar y a reconstruir todos juntos, hay dos cosas muy bonitas. Una de ellas se llama el CDC, el conocimiento directo del contenido, que ya lo empezó a hablar, imagina, en los años 87 Schulman en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Y entonces él y su equipo, ¿de acuerdo? Nos hablan de este constructo multidimensional, ¿vale? Que alude al profesional docente la capacidad de poder transformar, convertir el conocimiento disciplinar para que el alumno lo pueda comprender y adquirir las competencias propias de la disciplina. ¿Cómo lo transformamos? Es un conocimiento, también hay algunos autores que dicen que solo lo tienen los expertos, yo aquí difiero un poco, pero conocimiento específico que poseen docentes y cuando pensé en el docente maravilloso, ¿por qué lo entendí tan bien? ¿Por qué era tan bueno? Porque tenía CDC, tenía la capacidad de poder transformar en función de las necesidades del alumno, del contexto y del currículum.
Unía las tres patas, transforma ese conocimiento tan complejo como puede ser lectura de electrocardiogramas, ventilación mecánica, fisiopatología, cualquier cosa, anatomía patológica, cualquier cosa, la transforma para que el alumno pueda comprenderlo y no simplemente lo imite, ¿sí? Entonces, Schulman dice que tiene de tres dimensiones este CDC, la propia transformación del saber, el saber disciplinar, ¿de acuerdo? La génesis, la creación de necesidades de explicación y de expectativas de comprensión, y la dimensión dialógico-reflexiva, que es preciosa, ¿no? Que es esa capacidad del docente de poder hablar con el alumno de una forma tan reflexiva que le permita hacer preguntas reflexivas y el alumno crear hipótesis de comprensión, ¿no? Y ahí se está generando conocimiento, pero es gracias a la transformación del propio docente. Y esto se tiene que hacer durante la reconstrucción, durante el análisis, en el momento de ayudarlos a reflexionar, transformar ese conocimiento disciplinar a sus necesidades. ¿Sí? Y otro marco precioso, y se está estudiando ahora, mirad qué reciente el último estudio de mi compañero Isaac Kalduk, de aquí le envío un abrazo muy grande, es el concepto de liminalidad. Palabrota, ya lo entiendo, pero a ver si lo conseguimos explicar. Es un espacio, fluido le llaman, donde el alumno está transitando hacia un nuevo lugar. Es el cuando estáis haciendo debriefing y de repente veis la cara del alumno que hace está transitando por la liminalidad, está aprendiendo. Y entonces dicen que es un espacio fluido, oscilatorio, muy ambiguo, ¿vale? Que cada alumno atraviesa de una forma muy diferente, ya veis el gráfico, ¿vale? Y el alumno está dejando de ser para empezar a ser. ¿Qué ocurre? Que este espacio liminal lo tenemos que reconocer en el debriefing. ¿Por qué? Porque ese estado liminal que está viajando el alumno es muy recursivo. De repente dice el alumno, ¿no? Sí, yo te entiendo, pero... Y a veces dices, jo, que me está buscando las tres patas al gato o no lo acabo de entender. ¿Por qué? No, está en el espacio liminal. Y hay que detectarlo porque hay que dejarle viajar y transitar en él. Veréis que cuando vosotros hacéis el debriefing, de repente el alumno imita vuestras palabras, ¿no? Y la reproducción mimética no significa que no esté aprendiendo, que simplemente está haciendo una reproducción memorística. Está empezando a transitar por el estadio liminal. Es el primer paso. Entonces hay que detectar esos estados liminales durante el debriefing. El estado preliminar es un estoy bien, estoy acomodado, estoy en mis conocimientos base, me siento seguro, ¿sí? Estoy en equilibrio y de repente me enfrentas a un concepto umbral que hemos hablado antes, ¡pam! Y estoy empezando a transitar por el estado liminal. Empiezan a dudar, poner caras, no lo entiendo, sí, pero se enfadan, ¿no? Hay distintas reacciones, unos van y luego vuelven, ¿sí? Y luego, esto es muy desequilibrante, y luego ¡pam! El estado posliminal. Ya ha completado su transformación y vuelve a estar en equilibrio. Y entonces tiene nuevas formas de desarrollar, de razonar, de pensar, de actuar, de ser, y siempre en función de la disciplina en que estamos trabajando. ¿Sí? Hay que detectar durante el debriefing los estados liminales y dejarle transitar o ayudarle, empujarle un poco más, no tampoco ahí, vaya, te lo harás, no, le tenemos que ayudar, pero no me desafía, no está divagando, está transitando. ¿Ok? Entonces, todo esto es muy nuevo, ya os lo he dicho. Aquí os pongo, mirad si es nuevo, estamos actualmente en la Facultad de Medicina donde trabajo yo con el equipo, junto con la Facultad de Educación, estamos ahora empezando un proyecto de investigación de el aprendizaje situado y la liminalidad. También trabajamos en conceptos umbrales y en redes conceptuales, no redes de megabytes. Y los procesos de coordinación conceptuales entre profesores y alumnado, ¿no? Acabamos de empezar este año y tiene 3 años de vigencia, así que imaginad si son marcos interpretativos que tienen aún mucho recorrido para investigar. Empezaron en 2003-2005 Meyer y Land con conceptos umbrales, también empezaron a hablar de liminalidad, y el último proyecto que yo conozco es de Isaac Kalduk del 2021, una tesis doctoral preciosa sobre liminalidad, y ahora se empieza, ¿no? O sea que son cosas muy nuevas y que son, yo creo que muy bonitas y nos ayudarán a comprender muchísimo más el debriefing. Bien, eso es lo que
nos ayudó el Cañón de Colorado en ese momento en decir qué nos está pasando y este viaje empezó hace 2 años y es el pequeño granito de arena que os quería proporcionar. Solo recordar, el debriefing se tiene que diseñar, planificar y practicar y por lo tanto hay que diseñar los conceptos umbrales. Hay que hablar con todo el equipo que trabajéis cuáles son normalmente los marcadores de reconocimiento. Seguro que los tenéis. Siempre dicen eso. Pues esto es un marcador de reconocimiento. ¿Sí? Otros son nuevos que aparecerían in situ. Cuando indaguéis y exploréis, tenéis que comprender lo que encontráis, porque si no, no podemos ayudarles al alumno a proporcionarles ese feedback justo y necesario que necesita para tener el mejor aprendizaje significativo posible. Y por último, durante todo el debriefing, lo más complejo, para mí es lo más complejo, monitorizar a nivel individual y colectivo los marcadores de reconocimiento, los conceptos umbrales y en qué nivel se están adquiriendo y cómo, y los procesos liminales de cada uno de los alumnos. Eso es todo lo que quería hablar hoy con vosotros. Muchísimas gracias. Excelente, Moon, tu presentación. La verdad que muy interesante, muy Tensa. interesante, muy interesante. Tenemos mucho todavía por aprender, por lo que vemos. Y bueno, tenemos algunas preguntitas para hacerte, para aprovecharte con toda la experiencia que tenés en el tema del debriefing. En primer lugar, me gustaría preguntarte esto de lo que estuviste charlando, de identificar los marcadores de reconocimiento y el concepto umbral. Ustedes desarrollan simulaciones y debriefing tanto en pregrado como en grado, ¿no? Y en especialidades. Quería saber si tenían alguna diferencia en reconocer esos marcadores en alumnos o como en... Si había alguna diferencia entre alumnos y entre expertos, digamos, ya que no son de pregrado. Yo en grado trabajo en... ¿cómo lo traslado? Sexto de medicina en España, último año, último semestre. Sí, se me entiende, ¿no? ¿Y qué me ocurría? Que yo venía de trabajar normalmente, yo trabajo, mi gran bagaje es con posgrado y con profesionales haciendo simulación en el hospital. Y por lo tanto, mis marcadores de reconocimiento van muy ligados a la práctica clínica. Y van muy ligados al contexto cultural, que seguramente mis marcadores de reconocimiento en España funcionan, en Argentina no me funcionarían. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Son muy culturales y contextuales. Por lo tanto, los alumnos de grado no tienen más, ellos me decían, los alumnos pobres, se quede en secretos dentro de lo que se pueda, ellos me decían que cuando hacían prácticas se sentían ficus, ¿no? Son simplemente plantas que están ahí al lado y observan, y por lo tanto no tienen más contacto con la experiencia más que la observación. Por lo tanto, los marcadores de reconocimiento que yo buscaba cuando hacía debriefings en ellos no existían. Porque yo estaba esperando bueno, normalmente el médico me dice, eso es un marcador muy referente de una enfermera, ¿no? Porque está esperando la orden. Y para mí un follower tiene que anticiparse, proponer, ¿no? Y para mí es un marcador de reconocimiento. Esto un alumno de grado no me lo va a decir, porque él no espera nada porque todavía no ha tenido contacto, ¿no? Entonces, los marcadores de reconocimiento son, yo creo que contextuales, y no solo a nivel cultural del país y de la cultura que nos encontramos, sino que incluso contextuales de la institución y contextuales de la unidad dentro de la institución, porque yo he ido a hacer debriefings en la unidad de pediatría y nada que ver con la unidad de urgencias de cuidados críticos. Por lo tanto, y dentro del propio hospital bajas 3 plantas para abajo y también son diferentes. Por lo tanto, los marcadores de reconocimiento son totalmente contextuales y ahí determinan también al alumno, ¿no? Los conceptos umbrales lo mismo. ¿En qué punto se encuentra el alumno referente a la disciplina? Un alumno de grado está empezando a descubrir. Y una persona veterana que lleva 20 años trabajando se tiene que reconocer y reconstruir. Entonces ahí es muy diferente. Los conceptos umbrales son muy diferentes también. Por lo tanto, necesito a expertos del lugar. Si yo voy a hacer un debriefing de un lugar que yo no conozco con profundidad, necesito hablar muchísimo y conocer muchísimo por parte de gente que trabaja ahí. Si no, no lo puedo hacer. Aparte de la disciplina, que se me puede escapar, ¿no? Pero bueno, si hago de trabajo en equipo, que es mi disciplina principal, necesito conocer el contexto muy bien, porque si no, cuando hablan no les entiendo. No podríamos decirlo así.
No sé si me he Entendido, explicado. perfecto. Sí, perfecto, perfecto. Acá tenemos otra pregunta de Claudia Rivera. Nos pregunta, te pregunto, ¿los conceptos umbrales se definen antes de la simulación o se identifican in situ en el momento? Meyer y Land, cuando hicieron el estudio de los conceptos umbrales, empezaron en el 2003, ellos hicieron una investigación cualitativa y se los encontraron, ¡pam!, ¿no? Y los descubrieron. Y a partir de ahí los empezaron a desarrollar. Entonces empezaron a desarrollar los conceptos umbrales desde el punto de vista de la dificultad del aprendizaje. ¿Por qué los alumnos no aprenden? Décadas más tarde se ha ido evolucionando este concepto hacia una visión positiva de, oye, en nuestra disciplina, ¿cuáles son los conceptos umbrales que se tienen que adquirir? Se le ha dado un poco la vuelta a medida que han ido pasando las de esto. Y vuelvo a hacer la pregunta porque ya se me ha ido el santo al cielo. Vale, si los defino antes. Entonces, ¿qué ocurre? Se han hecho investigaciones y las podéis encontrar porque están en abierto, de cuáles son los conceptos umbrales en cada una de las disciplinas. Y estos son estudios muy potentes a nivel cualitativo, porque se han hecho pues, grupos focales, entrevistas, expertos, tal, y se han hecho, creo que, de enfermería, de medicina, de educación, etc. Por lo tanto, ya se conocen cuáles son los conceptos umbral. Los que he dicho no me los he inventado yo, sino que están en ese estudio, y luego hablando con colegas me lo corroboraban. ¿Qué ocurre? Que claro, han hecho conceptos umbrales en enfermería. Y yo leí algunos y digo, a este no me toca de lejos, bueno, es que vamos, ni lo huelo, ¿no? Como decimos aquí. Entonces, hablando con el equipo docente, que es experto en la disciplina, ahí se tiene que hablar mucho, 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 porque los conceptos umbrales tienen que estar muy claros, porque no solo la simulación, el programa formativo tiene que ir en base a los conceptos umbrales. El currículum de todo el programa formativo, incluso yo diría, ya me voy a donde no me toca, de todo el grado de la universidad tiene que ir en base a los conceptos umbrales. No podemos permitir que un alumno vaya pasando de años y los conceptos umbrales vayan totalmente diferentes. En enfermería, el primer semestre tiene que quedar muy claro lo que es el cuidar, no se puede abordar en tercero. Por lo tanto, no solo es con la simulación, el concepto umbral tiene que estar en todo el programa formativo, conocidos y en qué orden progresivamente se tienen que ir adquiriendo. Luego, in situ detecto cuáles no se han adquirido y los tengo que abordar también. Sí. Si hablo muy rápido porque tengo ahí, me lo decís, ¿eh? Okay, No, la verdad que se entiende muy bien y aparte escuchamos bien. Acá tenemos otra pregunta de Ignacio, no sé si Ignacio podés desmutear el... Sí, por favor, así veo más gentes y caras. Y la podés hacer personalmente, si no la digo yo. Bueno, la hago yo. Si me aguardan un segundo, ahí la puedo Por hacer. supuesto. Dale, sí, por favor. Estoy buscando un lugar con más luz, perdón. Así lo hacemos más interactivo. Ahí está. Buenas tardes. Genial. Y buenas noches para España. La pregunta es si estos marcadores que se detectan en un grupo de trabajo de estudiantes, que normalmente en la experiencia como docente o facilitador en simulación que yo tengo suelen ser de 5 o 6, si yo voy detectando marcadores, los tengo que analizar individualmente o el marcador de uno me dispara el análisis hacia todo el grupo. ¿Y qué tanto se extiende el debriefing a medida que yo voy detectando? Digamos, si hay un límite para poder o que corresponda para hacer debriefing, porque si detecto cinco marcadores individuales que merecen el análisis grupal durante esa situación de enseñanza-aprendizaje, el debriefing puede extenderse muchísimo tiempo. Y normalmente tenemos la limitante del tiempo, que es una actividad que tiene un horario de inicio y de finalización. Y de quedar trunco ese análisis, ¿cómo podemos, en realidad, de qué otra manera lo podemos abordar para que no queden cosas pendientes? Que es lo que me preocuparía, detectar algo y no poder hacer el análisis pertinente de forma grupal. No sé si se lió o se entendió. Se entendió. Ignacio, te voy a dar una mala noticia. Siempre te van a quedar cosas pendientes. Siempre.
No lo podemos abarcar todo. No, no pasa nada. Piensa que la formación que les estás haciendo con simulación es una oportunidad de aprendizaje de algo. Y a lo largo de su vida van a tener 50.000 millones de oportunidades de aprendizaje. Si son profesionales, cada día en el trabajo tienen oportunidades de aprendizaje. Si van a casa tienen oportunidades de aprendizaje. Y siempre va a haber oportunidades de poder aprender. Siempre en un debriefing te van a quedar cosas por hablar, por supuesto. Y una de las cosas que aprendí haciendo un máster en educación de un maestre, le tengo adoración, me decía, es una señal de respeto empezar y terminar a la hora. Y no pasa nada, mañana nos vemos. Y si no, la vida nos volverá a encontrar. ¿Qué ocurre? Nosotros en simulación tenemos, cuando hacemos una experiencia basada en simulación, ¿no? Cuando hacemos cualquier actividad formativa, tenemos unos objetivos preestablecidos, porque si no, no hacemos la actividad, ¿no? No la hacemos porque nos venga por placer, sino que yo tengo unos objetivos para abordar. Ese objetivo está planificado. ¿Y qué ocurre? Que muchas veces el objetivo es más grande que el tiempo que tengo para abordarlo. Y esto es un error de planificación y que suele ser muy, muy, muy común en nuestro mundo. Por lo tanto, objetivo pequeñito, porque en media horita o en 20 minutos, 10, 40, lo que dure la actividad, se puede abordar muy poco. Por ejemplo, yo no me puedo proponer ni de lejos abordar el tema de la comunicación solo con una simulación. Imposible. Porque es un campo o de liderazgo, es algo tan grande que a lo mejor necesito un año. Pero muchas veces decimos, no, voy a hacer una simulación para abordar el liderazgo. Voy a hacer una simulación para recordar soporte vital avanzado. Bueno, soporte vital avanzado tenemos ritmos desfibrilables, no desfibrilables, taquiarritmias, arritmias, estables, inestables. Tengo que hacer muchas simulaciones, ¿no? Entonces, objetivo pequeñito. Por lo tanto, también tu bienestar docente se va a ver mejor porque vas a conseguir el objetivo. Cuanto más pequeño vas a decir, lo he alcanzado, si no dices nunca lo alcanzo, ¿de acuerdo? Y la otra, cuando tenemos un objetivo preestablecido, que por eso hacemos la formación, luego aparecen los objetivos emergentes. ¡Ay! Yo hablo otro idioma, yo no hablo castellano, mi idioma natural es el catalán y ahí decimos una frase que es cagada pastoret, que es cagada de pastor, que es ouch. Ahora de repente me aparecen 5 objetivos y tengo 10 minutos más el que yo tenía. ¿Qué hago? Bien. Primera parte que tiene que hacer un debriefer, y eso es súper importante, determinar cuál es de mayor gravedad para el paciente, cuál es de mayor necesidad de abordaje. ¿Sí? Si yo de repente veo que estoy haciendo una simulación para hablar de conciencia situacional, que me encanta, y he visto que Pedro Cartacho se ha apuntado por ahí y es experto en el tema, y de repente veo que hay un bagaje enorme sobre lo que es mi responsabilidad, y por ejemplo un frame, ¿no? Yo como enfermera no tengo responsabilidad sobre el paciente. ¡Oh! Dejo el situation awareness y me voy a eso. Porque yo, en mi escala, eso está por encima. ¿Sí? Lo que pasa es que no puedo dejar absolutamente al lado el objetivo prediseñado porque si no el resto se van. ¿Qué ocurre? Que lo que has dicho tienes razón. Muchas veces marcadores de reconocimiento no son más que palabras o frases o expresiones, a veces no verbales, sino no verbales, que te determinan en qué punto se encuentra el alumno respecto al concepto que tú quieres abordar. ¿Sí? Y normalmente un marcador que me da uno, que es más expresivo o habla más, suele ser un marcador colectivo. Entonces lo aprovechas. Y normalmente lo que utilizas el marcador de uno cuando abres la pregunta al resto, muchos lo comparten. Y si no, están en ese proceso, como el espacio liminal es muy grande, hay una persona que está más ya a punto de salir del espacio liminal y alguien que está entrando, utilizo ese marcador para abordar a todos los que están en ese espacio. ¿Sí? Un marcador individual suele ser normalmente bastante colectivo porque el perfil suele ser bastante parecido en una simulación. Lo que no puedo hacer es alargar el tiempo y hay un momento en que diré, bien, esto como si no lo hubiera escuchado, no pasa nada, lo abordaremos otro día. No sé si te ayudo con todo lo que te he dicho. Sí, es una cuestión de establecer prioridades al momento de hacer esos encuentros de debriefing, esas devoluciones y bueno, de encauzar un poco en función de objetivos que no tenemos que dejar de tenerlo presente nunca. Sobre todo el objetivo, más allá de que puede surgir, como vos decís, algo durante la práctica in situ,
la experiencia de simulación. Muy agradecido por tu respuesta. Bien, has dicho dos palabras que creo que yo no las he mencionado, las has dicho tú, que es la de priorizar y encauzar según el objetivo. O sea que de toda mi parrafada me la has sintetizado, así que gracias. A vos, un placer. Acá hay una nueva pregunta de Yaris Quesada. Si podríamos identificar conceptos umbrales en diferentes niveles, por ejemplo, que los más amplios sean los conceptos centrales, que diferentes teóricos han definido como el dominio de la enfermería, como cuidado, humanización. En un nivel más concreto, tal vez los propios del tema que se está revisando en la asignatura. No sé si No acabo de entendió lo que entender. Claro, por ahí, Yaris, si podés hacer la voz a la pregunta, por ahí se entiende mejor. Pero esos Yaris. conceptos umbrales son los que estaban en el trabajo. Creo que, no sé si o lo ha leído o lo conoce o... Ah, está en el Facebook, por eso Está no puedo por comentar. Facebook, si no la puedo A ver, ver. vuélvemela a leer la pregunta. ¿Podríamos identificar conceptos umbrales en diferentes niveles? Por ejemplo, que los más amplios sean los conceptos centrales que diferentes teóricos han definido como dominios de la enfermería, como cuidado, humanización. Como que si los conceptos, Dani, como que si los conceptos centrales sean los ya definidos por teóricos, por cuestiones teóricas en la enfermería, que parte de ahí, como distintos niveles, como unos conceptos más teóricos, a ver, umbrales desde lo más teórico quizá, y después de la práctica, me parece que viene el concepto umbral empezó como concepto a nivel cognitivo, pero el concepto umbral se ha ido transformando y ahora hablan incluso de experiencias de aprendizaje o de experiencias umbrales, he leído también. Y son a 3 niveles, instrumentales, cognitivas y actitudinales, ¿de acuerdo? Porque son los 3 elementos que configuran una competencia. Entonces, son experiencias. Incluso, entonces, cuando hablamos de conceptos umbrales, sí que es verdad que hay como grandes y teóricos como los que menciona ella, ¿no? Por ejemplo, el cuidado, ¿no? O la humanización de los cuidados, etcétera. Son como palabras muy grandes. Y estas yo creo que son como poco a poco se tienen que ir adquiriendo y forman parte de una disciplina. Luego hay más pequeñitos, porque lógicamente si una enfermera, por ejemplo, hace pediatría, ahí hay otros. Dentro de la pediatría supongo que el paciente oncológico habrá otros. Y dentro del paciente oncológico, temas para incluso, por ejemplo, el manejo de las bombas volumétricas, ¿no? Ahí hay otros conceptos umbrales, ¿sí? Porque de cada una de las objetivos que se van abordando, hay conceptos umbrales que se tienen que trabajar. Sí que hay unos muy grandes a nivel disciplinar, pero hay otros que como subcategorías, pero no les llaman así, sino que de los objetivos que tú te planteas o de la competencia que tú quieres proporcionar al alumno, hay ciertos conceptos umbrales que tiene que traspasar, tiene que pasar esos portales para poder adquirir esa competencia, ¿no? Entonces, si yo, por ejemplo, hablo del manejo del paciente pediátrico en la UCI, concretamente la ventilación mecánica en un distrés, ¿no? En un paciente pediátrico, ¡buah! Pues ahí tengo distintos portales que ir pasando para poder adquirir esa competencia. Lo no significa que no haya conceptos umbrales que haya trabajado previamente con esta persona a nivel disciplinar de lo que es la enfermería, el cuidado, humanización, ¿no? Y había varios muy bonitos, pero me quedan lejos porque yo con grado de enfermería no trabajo. No sé si se me entiende. Sé que son conceptos un poco raros, y a lo mejor un poco nuevos. Me imagino que en el caso de, por ahí, el debriefing en un equipo interdisciplinario puede generar esto, ¿no? La mayor cantidad de conceptos umbrales y por ahí para el debriefer es otro desafío, ¿no? Entiendo que es un desafío mayor. Necesitamos hablar muchísimo para comprendernos, ¿sí? Y luego poder trabajar en ello. Entonces, el debriefing se planifica en función de estos conceptos umbrales, no al revés. No es que aparezcan, sino que se planifican previamente las actividades formativas. Ahí es la gracia. Yo creo que no lo hacemos y ahí tenemos que empezar a cambiar eso.
Y de la mano de este tema, ¿no? De planificar, ¿cómo hacen con el tema del debriefer y el co-debriefer en el caso de que uno identifica a uno y otros? Mira, hay algo que amo de trabajar con co-debriefers, que somos modelos de lo que queremos enseñar. Y si yo quiero que los profesionales hablen, se comuniquen, no tengan miedos, expresen lo que sientan, los co-debriefers deben hacer lo mismo. No me gustan los co-debriefers que se hacen señales con las cejas, con las manos, o ¿no? Hacen el cuchicheo. Dilo. Entonces, tengo la gran suerte que nos hemos formado en esta misma forma de pensar todos mis compañeros, y incluso cuando alguien no está de acuerdo, o me he perdido lo que estás diciendo, o quiero hablar de otra cosa, lo decimos. Los alumnos al principio les parece muy raro porque no están acostumbrados a eso, pero para mí es un modelaje. Entonces, para mí trabajar con un debriefer es un placer, porque me dicen, no te entiendo ni yo lo que estás diciendo. Ay, perdón, pues reformulo la pregunta, ¿no? O el debriefer al co-debriefer, me ha parecido muy interesante una cosa que ha dicho él, ¿te puedo interrumpir y hablo? Ah, sí, sí. Entonces, plena confianza. Y si incluso han abierto un tema de algo que a mí no me parecía interesante y yo en ese momento estaba liderando y él era mi co-debriefer, incluso también se lo he dicho, no me parece pertinente, tenemos 10 minutos, ¿te parece que volvamos al tema? Entonces, trabajar con co-debriefer para mí es la oportunidad perfecta para demostrar aquello que yo quiero que sean ellos como profesionales, que hablen. Impecable. Ahí, Ignacio Asprea, levantaste la mano, querías hacer una pregunta. Ay, no se le oye. Estás muteado, Nacho, No, estás muteado. no está muteado, creo que no tiene conectado bien el audio. Sí, no, sí. Escribila. Y siguiendo con el tema del debriefing, porque te queremos exprimir, mientras Ignacio escribe la pregunta, estuvimos con el tema del co-debriefing y el tema del debriefing difícil. ¿Nos podés dar, si tienen ustedes algunos tips o algunos consejos en el caso de esas situaciones? Mientras ahí, mira, bueno, ya, espera, ahora voy. Vamos Karina, a la pregunta. ¿qué es para ti el debriefing difícil? Y ese briefing que no podemos encauzar, que no podemos lograr llegar al participante, esa donde... Vale, no que el participante sea retador, sino que no consigo los objetivos. No consigo los objetivos. Está bien, está el debriefing difícil para nosotros y el debriefing con el participante retador. Mira, hace mucho tiempo tuve la misma conversación, esta conversación la he tenido con mucha gente, y allí, no en el Cañón, pero en otro lugar parecido, tuvimos esta conversación y llegamos a la conclusión que no existen debriefings difíciles, sino que existen momentos en que no soy capaz de detectar en qué momento de aprendizaje se encuentra el alumno y yo no le puedo proporcionar aquello que él necesita. Y eso es más doloroso todavía, porque es más fácil decir es un debriefing difícil y por lo tanto el problema es un ente volátil que está ahí fuera, y no es verdad. El problema no es que yo no sea buena o que yo no sea competente, sino que yo no he tenido la capacidad en ese momento de poder ofrecer lo que el alumno necesita. Por lo tanto, el alumno y el colectivo, porque normalmente suele ser ¿no? Es esa sensación colectiva, y por lo tanto se genera una sensación negativa, ¿no? de baja energía, todos nos vamos tirando para abajo, y es porque no estamos saliendo de ese estado liminal y estamos intentando conseguir un concepto umbral, a lo mejor sin haber pasado por previos, no he sido capaz de detectar eso y estamos en el estado liminal sin poder salir de él, fatalítico. Bien, no he sido capaz. Otro día será. Entonces, no existen debriefings difíciles, sino debriefings en que no hemos sido capaces todos, porque ellos también son parte del equipo que los necesito para poder entre todos reconstruir. Yo guío, también soy la experta a nivel de guía, ¿no? Por lo tanto, me pongo un tema de liderazgo en esa conversación, pero todos somos un equipo y no hemos sabido salir de ahí. Yo entro en esa negatividad, no pensáis que ahora lo hablo con toda la frialdad del mundo y que bueno es mundo, no, yo entro ahí dentro, me pongo súper negativa, me fustigo, bueno, horrible, y entro en una espiral, ¿no? Pero
luego pensando fríamente no hemos sido capaces. A lo mejor no era el momento, a lo mejor nos hemos saltado un paso, que eso yo creo que es el error más frecuente. Analizar luego qué paso me he saltado, porque a lo mejor estos alumnos no estaban preparados para ir ese día a esa simulación. Perfecto, impecable. Me encantó lo que nos dijiste. Y bueno... Ahí está por escrito la pregunta de Ignacio en el chat. Sí, Ignacio pregunta si entonces... ¿Me escucha ahora? ¡Ay, sí, genial! Pues estuve tocando algunos botones. No, bueno, tenía que ver con lo de los conceptos umbrales. Bueno, agradecer a Moon, la verdad que excelente la conferencia, la charla, súper interesante. Y bueno, en relación, volviendo un poquito atrás al tema de conceptos umbrales, ¿estarían de alguna manera un poquito más relacionados con las competencias profesionales? Digamos, son como esos hechos que son fundamentales que no podemos dejar pasar más allá del objetivo de cada escenario. Sí, pero los conceptos umbrales no son lo mismo que los conceptos clave. Eso es un error muy frecuente. Los conceptos clave son igual de importantes para aprender. Pero los conceptos umbral, que van totalmente relacionados con las competencias a adquirir por un profesional, son aquellos experiencias, que sé que experiencias las relacionamos con un hecho vivido, con cosas que tenemos que aprender, ya sea física, conceptual o actitudinal, que nos permitirán una transformación de mi forma de pensar y de ser relacionado con esa disciplina. ¿Sí? Van muy relacionadas con las competencias, por supuesto, pero a lo mejor tengo un concepto umbral que me ayudará en 5 o 6 competencias, ¿no? Yo creo que la edad geológica es algo que nos sale a todos del mundo de la medicina, ¿no? Y es como muy claro, ¿no? Un alumno de 18 años dice, pues para mí el siglo XX es aquí al lado y lo más lejano es el siglo III. Y de repente te hablo de 80.000 millones de años. Yo me quedo en blanco. Me pasa lo mismo cuando a veces me dice, han estafado 1.000 millones de euros o de dólares. Digo, soy incapaz de imaginar en mi cabeza qué significa ese valor. No sé si sé que es mucho, pero no lo puedo cuantificar, porque para mí es algo que no soy capaz. Entonces, un geólogo le pasa exactamente lo mismo. Y hasta que no introducen su forma de ser, no es comprender el significado de 80.000 millones de años, sino integrarlo en sí mismo, entonces de repente el geólogo habla en miles de años sin pensarlo. Y se maneja entre eras geológicas de una forma facilísima. Y no, o sea, atravesar el portal no es rápido, ¿eh? Lo de los portales viene le cogieron este nombre de un estudio antropológico de las tribus cuando tenían que atravesar en un ritual, ¿no? Y atravesaban un portal y dejaban de ser niños y pasaban a ser hombres, ¿no? Entonces cogieron eso de los rituales y es atravesar ese portal. Imaginar ese viaje, ¿no? Te tomas la ayahuasca y viajas y eres otra persona. Pues ahí es lo mismo, ¿no? Es esa transición, viajar por el portal y llegar. Entonces, ese viaje, ese portal es el concepto umbral. Van muy ligados con las competencias, por supuesto, pero hay que descubrir cuál es el concepto umbral en cada una de las disciplinas en que tú trabajas. Por ejemplo, en emergencias, uno de los conceptos umbrales iniciales es, y mira, parece tontería, es el manejo del riesgo. El proteger y socorrer, ¿no? El PAS, proteger, atender y socorrer, avisar y socorrer, perdón, y la transformación en múltiples víctimas, proteger, avisar, organizar y socorrer, ¿vale? El PAOS. Integrar realmente el PAS, una cosa es estudiarlo, en los exámenes test, en las simulaciones hacen el PAS y cuando empiezan a trabajar en la ambulancia no ponen ni el cono de señalización, ¿no? de la ambulancia y pasan los coches por la carretera y ves peligros por todos los lados, ¿no? Entonces, realmente integrar lo que es la seguridad en el profesional que trabaja en emergencias, eso es un concepto umbral, porque va mucho más allá de comprenderlo y forma parte de las competencias de trabajar en la calle. No sé si esto a lo mejor ayuda. Sí, muchas gracias. A ver. Es clarísima. Sí.
No sé, ya no tenemos por ahora más preguntas, no sé si de alguno que esté acá en el Zoom quiere hacer otra pregunta, si no, en honor al tiempo y al horario de Munt, que con toda su buena predisposición nos motivás a repensar nuestra práctica como simulacionistas y como debriefers, ¿no? Y cuántas cosas que tenemos todavía por investigar. La verdad que muy interesante todo lo que nos contaste, de una manera muy clara y con muchas ganas de seguir aprendiendo, ¿no? Acá hay, bueno, te están felicitando, agradeciéndote. Y bueno, de parte de SACIM, en primer lugar, les queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en este seminario web, y por otro lado, agradecerte a vos, Moon, por su buena predisposición, por todo lo que nos contaste, nos enseñaste, y bueno, nos incentivás a seguir investigando y a seguir mejorando como simulacionistas. Así que gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Munt. Muchas gracias a todos. Y bueno, y aprovechar para decirles antes que se terminen de ir, que recuerden que tenemos ahora las jornadas que empiezan en septiembre, el 17. Así que bueno, eso, invitarlos a participar. Muchas gracias, Munt. Un placer, realmente.